clase. ¿Sí me logran escuchar? Sí, se escucha, doctor. Sí, perfecto. Vamos a empezar la clase, después me pasa la asistencia, veo acá 57 personas conectadas. Bien, bueno, primero, darles la bienvenida al curso. Ya han tenido sus primeras clases teóricas. Creo que esta es la cuarta clase, que si no me equivoco, se han hablado sobre, bueno, la primera parte introductoria de cómo se dividen las bacterias en bacilos gram negativos, en cocos, ¿no? Gram positivos de acuerdo al gram y de acuerdo a su morfología en bacilos o en cocos. Eso es importante para lo demás que se tenía que hacer, que es una bacteriología general, pero nosotros no hemos saltado esa parte por cuestión de tiempo y estamos haciendo ya la microbiología especial. Es decir, estamos, si bien es cierto, la microbiología general, es decir, que todos los gérmenes, las bacterias, cómo se comportan cada uno, cuáles son las diferencias, ¿no? Y en la especial es ver la bacteria directamente que causa una infección. Y de eso se trata entonces esta clase y las siguientes clases también que se van a tener, porque vamos a ver directamente ya a un microorganismo que causa una patología en nosotros, ¿no? Una patología en nosotros directamente o indirectamente también, ¿no? Porque podemos ser también unos portadores eh, intermediarios, ¿no? De repente por los alimentos, ¿no? Que como es en este caso. Entonces vamos a ver este tema que es bastante importante, pero antes de eso estuvimos en la parte, en la clase inaugural, pero sí me parece importante eh, recalcar las felicitaciones a ustedes, ¿no? Ustedes son un grupo de alumnos villarrealinos que se están formando para ser médicos, profesionales en la medicina. Y me voy a tomar un par de minutos simplemente para, primero, para hacer una diferencia de lo que somos ante todas las demás universidades, ¿no? Actualmente hay diversas universidades particulares que hacen, que tienen la Facultad de Medicina. Sin embargo, y de repente algunas de ellas tienen, bueno, eh, mayor poder adquisitivo para poder implementar ciertos laboratorios mucho más grandes, algunas cosas tal vez, ¿no? Sin embargo, el gobierno y el Estado hacen un esfuerzo en tener universidades públicas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lamentablemente no existen las vacantes para todos los que quisieran estudiar medicina. Por lo tanto, tiene que pasar un filtro que es el examen de admisión. Y ese filtro corresponde a que ingresen los alumnos que destaquen o que puedan tener la mayor cantidad de notas, ¿no? La nota más alta. Y se supone que en el grupo que ustedes han entrado, ustedes han sido los que han tenido las más altas notas para poder ingresar. Entonces, esto es una fortaleza para la universidad, porque ustedes representan ese grupo de personas que se están formando, pero que tienen ganas de seguir creciendo, estudiando, son más aplicados o han perseverado, si han sido la primera, segunda, tercera o cuarta vez que han postulado para lograr una vacante. Entonces hay una fortaleza en ustedes que deben saber aprovecharla. El mundo más adelante, cuando sean médicos y cuando nosotros los médicos estamos acostumbrados a poder competir siempre, desde que postulamos, desde que salimos de la universidad para coger una plaza en el internado, para conocer una plaza en el CERU, después un examen para buscar hacer una especialidad, ¿no? Entre todos buscamos una plaza y siempre puede ser un destacado la vida real y hacer una especialidad, pero no solamente por hacerlo, sino también por destacar en nuestra especialidad y que hacer quedar nuestra universidad siempre en alto y siempre sentirnos orgullosos de que pertenecemos a una universidad pública y una de las mejores universidades públicas que tiene nuestro país. Entonces yo celebro eso, yo celebro a ustedes que de repente con toda la problemática que tenemos, hacen un esfuerzo por seguir adelante en la carrera, en sus sueños perseguidos de ser médicos. La carrera de medicina es muy bonita, es muy apasionante,
y se necesita de bastante cariño a la profesión, ¿no? De tener una vocación de servicio. No se esperen resultados que voy a ganar más dinero con esto, porque lamentablemente cuando terminen y sean médicos se van a frustrar, porque lamentablemente la carrera de medicina no es para hacer dinero. Pero como cualquier otra carrera, si te gusta y te agrada, lo vas a hacer bien. Y el que te recomienden, y el que tengas pacientes, y el que te busquen, cae por sí solo. Igual puede pasar con un maestro, igual puede pasar con un ingeniero. Si es bueno, lo van a buscar. Igual. Igual pasa con nosotros. Pero que solamente por el hecho de ser médico vayamos a conseguir un, un, un pago mayor o creer que eso nos va a beneficiar económicamente no es así. Pero sí la pasión y el gusto de hacer una labor que tiene que ver con una vocación de servicio, de brindar bienestar a nuestros pacientes, ¿no? A una persona que está vulnerable y que seguramente ya actualmente, por el hecho de que ustedes están estudiando medicina, seguro algún familiar, algún amigo, oye, tú que estás estudiando medicina, me pasa esto, mira que tengo esto, mira que mi tía, mi sobrino, ¿no? Porque vamos a ser los referentes para ellos y para poder orientar nosotros a quienes más queremos que nuestra familia y obviamente a nuestros amigos o cercanos, es que demos una buena información. Y para dar una buena información, tengo que leer, tengo que revisar, tengo que estudiar. Yo no puedo dar una información porque lo escuché en TikTok, porque lo escuché por alguien que a veces de repente da opinión médica sin ser médico. La profesión médica es una profesión que tiene que ver con el estudio constante, la actualización constante. No cualquiera puede dar una recomendación médica. Y ustedes se están formando para ser ese tipo de personas que pueden recomendar con autoridad, pero las recomendaciones no se dan solamente porque soy médico, sino que tengo que leer, tengo que revisar, tengo que discutir, tengo que poder levantar la mano cuando no me parece que es justo y poder ser altamente competitivo. Así que ustedes que se están formando, nunca dejen de estudiar, de aprender, de revisar, y siempre van a ser buenos. Y más aún, siempre sentirse orgulloso de nuestra universidad. Bien, así que felicitaciones, bienvenido a esta cátedra de microbiología. Todos los profesores que estamos involucrados en esta cátedra tenemos muchas ganas de poder enseñarles de lo que hemos aprendido en el camino y de repente de nuestra especialidad, que a veces somos diferentes especialidades. Yo soy un médico patólogo clínico, trabajo en el laboratorio de biología molecular, del Hospital Regallati, soy director médico del laboratorio SYNLAB, que es un corporativo multinacional que está acá en Perú también. Y bueno, parte de lo que hemos logrado en nuestra vida profesional es lo que queremos enseñarles. Si bien es cierto, hay una parte teórica que tenemos, pero también hay cosas de la experiencia que nos da nuestra vida profesional como médicos que le queremos brindar a ustedes con mucho cariño, con mucha responsabilidad que como docente nos nos atañe a nosotros. ¿Ok? Dicho esto, vamos a empezar a dar la clase. Hoy día nos toca hablar sobre la brucelosis. Y la brucelosis se ha tomado en cuenta, de repente era una enfermedad que ya no se escuchaba mucho a las personas, ¿no? Si bien es cierto, hemos escuchado muchas veces de personas, pero era una enfermedad crónica que ya habían tenido y que tenían y que se hacía seguimiento nada más, pero enfermedades nuevas no, hasta el 2018, 2019 que hemos tenido, ya no teníamos reportes, y esto es muy posible por la vacuna. No la vacuna a los humanos, sino la vacuna al ganado, ¿no? Porque mayormente nos contagiamos por el ganado. Entonces se vacunaba el ganado y se había evitado la brucelosis y ya no teníamos reportes, ¿no? De repente ahí, por ahí alguien que pensaba clínicamente que era, pero ya con las pruebas de diagnóstico, que puede ser serológica, biología molecular actualmente que se tiene, se habían descartado. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que nuevamente toma relevancia y por eso es que es importante también tomar en cuenta esto. Hay algunas enfermedades que ya lo damos pero desaparecidas, sin embargo están retornando. No la brucelosis, pero sí ya habíamos dejado de tener reportes de esto. Entonces, ¿qué ha pasado? En este tema en el periodo de COVID,
tuvimos un problema de que ya no se hicieron las vacunas, ¿no? No se completaba el ciclo de las vacunas porque todos estaban en cuarentena, no se salió a vacunar a los animales y todo eso ha traído una repercusión. Entonces, en el 2023 no tenemos datos actuales del 2025, pero sí sé que en el Instituto Nacional de Salud, que te voy a mostrar también en el cuadrito, hubo un reporte, que se hace un reporte anual de los casos que se han presentado y hemos tenido 6 casos en el 2023, ¿no? Con pruebas confirmadas por pruebas moleculares de PCR. Dos que ha sido en Lima, uno otro en la Lima, que hemos tenido casos. Hace 6 casos en el 2023, no tenemos reportes ahorita del 2024-2025, pero sí se ha visto casos también en pacientes hospitalizados que no veíamos en el Hospital Regalete, por ejemplo, pero hemos tenido algunos casos que hemos podido verlos. Entonces, por eso es que es importante tocar este tema, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a dar unos conceptos generales, que es una enfermedad generalizada. ¿Cómo empieza? Puede empezar en forma aguda o insidiosa, es decir, de un momento a otro aparece la sintomatología o poco a poco. ¿Cuáles son las sintomatologías más características? Tiene fiebre continua, puede ser intermitente, es decir, aparece, baja, sube, no de forma irregular, puede durar días, horas, días, ¿no? Cefalgia, dolor de cabeza, debilidad, sudor profuso, artralgia, pérdida de peso y malestar general. Con esta sintomatología ustedes pueden empezar de cualquier otra enfermedad también infecciosa, ¿no? O sea, fiebre continua, cefalea, que da por la fiebre, debilidad, sudor también, ¿no? Entonces, sus síntomas no son específicos para esta enfermedad, ¿no? La duración puede durar días, meses, años, ¿no? Ahora, ¿es importante el tratamiento? Sí, ¿no? Porque si no damos tratamiento, hay un porcentaje de menos del 2% que puede llegar a muerte, ¿no? Ahora, podemos decir, pero una tasa de menos de 2% es baja, ¿no? Sí, es baja a nivel general, en números, ¿no? Y eso siempre que tenemos como médico tener en cuenta. En números, sí, pero ¿qué pasa si ese bajo número representa o es un familiar de nosotros, o es nuestro hijo, ¿no? O es nuestro sobrino, o es nuestro padres? Ahí no te interesa que sea bajo en porcentaje, sino la persona que lo está sufriendo. Entonces, por eso es importante tener los conocimientos para saber cómo prevenir esto, ¿no? Entonces, esos son los conceptos generales. Es una de las zoonosis más importantes en muchos países. ¿Cuál es el género de la bacteria? Brucella. Se aisló en 1887 por David Grush. Y son microorganismos facultativos intracelulares, ¿no? De la célula del sistema reticular endotelial. ¿Y a qué llamamos microorganismos facultativos intracelulares? Aquí está claramente el ejemplo. Cómo es la relación de la célula con la célula hospedera, ¿no? Entonces vemos acá la célula, ahí está el núcleo, la célula hospedadora, y vemos que hay microorganismos intracelulares facultativos. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar fuera de la célula, pueden estar dentro de la célula. Intracelulares obligados, aquellos que solamente viven dentro de las células. Y los extracelulares, aquellos que están fuera de la célula, ¿no? Entonces aquí claramente podemos describir los conceptos de intracelulares facultativos. ¿Cómo son? ¿Cómo lo vemos cuando vemos nosotros un cultivo? Lo vemos en el GRAN, ¿no? La coloración GRAN que se le ha dicho, que son para distinguir. La coloración GRAN es una coloración que tiene dos tipos de colorantes, un mordiente en la cual me van a pintar de azul a los GRAN positivos y de rosado a los GRAN negativos. Pero como ya lo tengo pintadito, también puedo distinguir la forma, la morfología, ¿no? O sea, pueden ser en forma larguita, que pueden ser en forma de bacilos, o redondas, que pueden ser en forma de copos. Entonces, con una coloración yo puedo saber si es coco o bacilo y si son gran positivos o gran negativos, ¿no? Gran positivos, aquellos que son moraditos o pintan azul oscuro, o si son magenta o rosados, es gran negativo, ¿no? Entonces, en este caso nos habla que son cocobacilos pequeños gran negativos, o sea, son en forma de cocos, coco bacilar, y son gran negativos. No se mueven, no producen esporas, no producen cápsula ni flagelo, son aeróbicos estrictos, o sea, necesitan de oxígeno y tienen un metabolismo oxidativo. Algunas especies crecen mejor con un 5 o 10% de CO2. Bueno, son características básicas de esto. Y otro tema importante es la taxonomía, cómo le hemos dividido, cómo le llamamos a las especies del género Brucella.
¿no? Y esto está relacionado bastante con las características del huésped, o sea, a quién ataca, ¿no? Por ejemplo, la brucela melitense, o abortus, o suizo, canis, o o ovis, o brucela maris, ¿no? La brucela abortus al ganado vacuno, ¿no? La brucela ovis ovino, la brucela melitense a las cabras y la brucela canis a los cerdos, ¿no? O canis a los perros, perdón, y suis a los cerdos, ¿no? La brucela neotomae a los roedores. Entonces va dirigido a eso, ¿no? Y acá es un cuadrito bastante. eh, Van pasando las diapositivas, ¿no? Sí, sí me escuchan. Sí, doctor, sí está pasando. Perfecto. Esta es una tabla bastante importante, es importante para ver cómo yo puedo distinguir, o sea, yo hago un cultivo, tengo la muestra del cultivo, pero ¿cómo me diferencio cuál es melitense, cuál es aborto, cuál es suizo, cuál es canis, cuál es neotomai, ovis o maíz? ¿Cómo lo sé? ¿No? ¿Cómo lo sé? Así sé que se hospeda, bueno, de repente sí sé que hago como médico la parte epidemiológica, el estudio al paciente, y dice, bueno, tiene esta sintomatología, trabaja con cabras o trabaja con cerdos, puedo tal vez intuir que pueda ser suizo y esos cerdos, y si de repente trabaja con cabras, puede ser melitense, ¿no? Podría ser, pero no necesariamente. Yo necesito evidencia, ¿no? La evidencia, la medicina basada en la evidencia, es decir, tengo que corroborar que esto sea así, que lo que yo pienso lo corroboro. Y para eso existen algunas pruebas bioquímicas para poder yo diferenciar. Y, por ejemplo, tenemos ahí producción de hidrógeno sulfurado, necesidad de CO2, la sensibilidad a algunos colorantes como la tiamina o la fucsina, o si hay alguna aglutinación con algunos sueros de específicos AMR. Entonces ahí, si me sale, por ejemplo, melitenses, es negativo la producción del hidrógeno sulfurado, necesidad de CO2 negativo, pero es reactivo a la tionina y positivo a la fucsina y aglutina con E. Entonces ahí puedo distinguir que es melitense. Y así, cada uno tiene cierto tipo de reacción en la cual me puedo diferenciar. Entonces, eso se hace en el laboratorio y lo podemos distinguir. ¿Ok? Pero hablemos parte de la epidemiología, o sea, es decir, dónde la encuentro. eh, eh, este, es importante eso en cuanto a la incidencia y prevalencia de brucelosis, porque es variado, ¿no? Tiene variaciones geográficas. Entonces, pero ¿dónde hay mayor prevalencia? Corresponde a la región del Mediterráneo, o sea, Asia Occidental, partes de África, y en América, Estados Unidos, México, Brasil, bueno, nosotros, obviamente, Colombia, Argentina, ¿no? Pero ¿cuál es la especie que más predomina? Es la melitense. ¿Y quiénes sigue? La abortus, ¿no? ¿No? Y la suiza. Entonces, melitenses, la que más difundida, más se ha aislado, seguida de Brucella abortus y la de Suiza, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que ya, si esto está en las cabras, si esto sí, y está en las secreciones, y por ahí no podemos contaminar, como por ejemplo cuando hablamos en la época de COVID, oye, y este virus, ¿en dónde lo puedo encontrar? Si lo encuentro cuando toco la manija del vehículo, si está algo infectado o no, si alguien escupió y ahí está la secreción, ¿me puede infectar o no? También eso lo trasladamos a cualquier tipo de bacteria que estudiemos, ¿no? Es decir, para saber cuál es la supervivencia, en este caso de la brucela, en el medio ambiente. Y ahí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de materiales, suelo, polvo, leche, en el agua a 37 grados o en una descarga vaginal mantenida en hielo, con la manteca, una grasa de ordeño y todo eso. ¿Cuál es la que tiene en más corto tiempo? En los fluidos y secreciones en verano, 10 a 30 minutos, ahí nomás. ¿Por qué? Porque en verano las temperaturas son mucho más altas y entonces elimina en poco tiempo, 10 a 30 minutos, ¿no? Y las que tienen mucho más tiempo es los fetos mantenidos en la sombra que pueden durar 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Entonces es importante tener en cuenta esto para poder determinar y poder tomar las medidas preventivas, ¿no? En caso se detecte, ¿no? Y esto lo van a tener ustedes cuando hagan su serum, ¿no? Para tener en cuenta. Bien, y esta es otra tablita también, que si bien es cierto, de repente la biografía es un poquito antigua, pero que no ha variado, ¿no? Aquí están las especies y vía de transmisión y su patogenia, es decir, quién es el huésped, qué especie de brucela es, cuál es la vía de transmisión y qué patología nos causa. Por ejemplo, en los bovinos es la brucela abortus,
¿Cómo se transmite? Vía oral, nasal o conjuntival. O sea, puede entrar por la nariz, por la boca, por la nariz o por la conjuntiva del ojo. ¿Y qué provoca? Abortus, orquitis, epidemitis, ocasionalmente artritis, ¿no? En los cerdos, el Suis, ¿no? Que es oral genital, que tienen que tienen ahí, pueden producir aborto, esterilidad, los perros igual, ¿no? Penitencias, abortos, canes y suís, cuyo huéspedes son los perros y otros cánidos, oral genital, o aborto, esterilidad, epidemitis, dermatitis escrotal, que es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esta tablita es bastante importante para tenerlo en cuenta, cuál es la patología. Y aquí, ¿cómo son las fuentes de infección que nosotros hablamos? ¿Cuál es la fuente de infección, ¿no? Y esto es importante. ¿Y por qué yo tengo que saber cuál es la fuente de infección? ¿Cuál es la fuente de infección? Si llega acá y ya con fiebre y todo eso, ¿yo por qué tengo que averiguar por qué es la fuente de infección? ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega, como ustedes, como le estoy mencionando al inicio, tiene ciertas características o sintomatologías generales. Entonces yo viene con fiebre, artralgia, sudoración, fiebre intermitente, ¿qué puede ser? ¿No? Entonces tengo que indagar acerca de su trabajo, dónde vive, la zona epidemiológica, ¿no? Entonces, y para eso, ¿por qué indago eso? Porque tengo que conocer la fuente de infección de los diferentes tipos de bacterias. ¿Cómo pueden infectarse un paciente? Por ejemplo, un paciente que trabaja en laboratorio, ¿no? Con cepas de Bruselas, o que vacuna, ganado, ahí también se puede infectar por una mala manipulación, tal vez. O aquellos que trabajan en el camal, ¿no? O veterinarios, con un cerdo o un bovino, una cabra o algo así que trabajan y está infectado el, el animal, lo pueden contagiar. Entonces, esas personas que trabajan en camal o veterinarios están más expuestas a contraer este tipo de enfermedad, ¿no? Los perros en las veterinarias, y también si nosotros nos podemos infectar también por alimentos, ¿no? De animales que tienen este microorganismo, ¿no? Las cabras y ovejas que producen leches, alimentos como el queso, sin esterilizar, o los veterinarios, fuente de infección. Pues es importante tener en cuenta cuáles son las fuentes de infección que pueden llegar a desencadenar esta enfermedad, ¿no? Y por dónde pueden ingresar también. Ya lo habíamos visto en la conjuntiva, en los ojos, ¿no? O sea, por los aerosoles a veces, ¿no? El aerosoles de esto llega a los ojos, contamina y puede transmitir. Y el otro son los dedos contaminados que se tienen y se pueden, por ejemplo, coger y pueden transmitirse al tocarse con los dedos contaminados, se cogen la conjuntiva del ojo y se contaminan. O los aerosoles también, ¿no? Los aerosoles que se tienen en los camales o accidentes de laboratorio. La ingestión, hemos visto por productos lácteos, alimentos dados contaminados que no han sido pasteurizados, ¿no? Y aquí un punto importante, ¿no? ¿Qué es la pasteurización? Para tener en cuenta, la pasteurización es la eliminación de ciertas bacterias por el cambio brusco de temperatura, ¿no? Entonces, el proceso de pasteurización es llevar a altas temperaturas un producto, altas temperaturas, y de ahí bajarlo, bajar las temperaturas, ¿no? Sube la temperatura y lo bajas bruscamente. Esos cambios bruscos de temperaturas afectan a la bacteria. Entonces, altas, bajas, es un proceso de pasteurización. Eliminan algunos tipos de bacterias. Entonces, en la pasteurización se hacen los productos que van a ser de consumo humano, ¿no? Entonces, a veces esos quesos artesanales que bien se hacen en provincia, a veces no están pasteurizados ni esterilizados. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta porque es uno de los puntos, es uno de los vías de ingreso, ¿no? Porque son productos lácteos, alimentos contaminados en la ingestión. Y la piel lastimada, ¿no? Los veterinarios si tienen de repente una lesión, una herida, eh, pueden por ahí también, y trabajan en el camal o veterinario con una lesión de un animal contaminado, pueden contagiar las vías de ingreso. ¿Y cómo se disemina ya en el cuerpo? Ingresa, hemos visto que es un microorganismo intracelular facultativo,
Entonces, lo que va a atacar principalmente, ¿cuáles son? O sea, cuando ingresa esta bacteria, lo primero que va a salir en nuestra defensa de la parte celular son los macrófagos. Macrófago llega y lo captura a la brucela, ¿no? Pero como estos son microorganismos intracelulares facultativos, puede vivir dentro de esto. Y entonces van a ir hacia los nódulos linfáticos, a la médula ósea, al vaso, al hígado, ¿no? Y ahí mantenerse. Es difícil de eliminar porque está dentro de la célula. Bien, entonces nosotros hemos visto cómo es, cómo lo podemos identificar en el laboratorio, qué tipo es, cómo es su morfología, si es móvil o no es móvil, hemos visto dónde se encuentra, en qué zonas mayormente lo podemos encontrar a nivel mundial, hemos visto cuáles son las vías de transmisión, qué es lo que producen, cuál es la patología que se tiene. Entonces, si tenemos frente a un paciente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer una historia y un examen físico. Tengo que ver a mi paciente, tengo que hacerle las preguntas respectivas para tener datos epidemiológicos, de dónde viene, en qué trabaja, cuál es su ocupación, cuál es su consumo de alimentos habituales, es decir, consume de repente queso fresco, o si para viajando a lugares donde hay, predomina, ¿no? Este tipo de, de bacterias o de enfermedad para poder tener un dato. Con esos datos ya yo me estoy dando una idea de qué podría ser, ¿no? Entonces, además de estos datos epidemiológicos, evalúo signos y síntomas, ¿no? Si tiene fiebre, sudoración, artralgias, mialgias, cefalgias. Entonces tenemos esa sintomatología ya me va a acompañar, ¿no? Entonces, y el curso de la enfermedad, ¿cómo se ha dado, no? La fiebre intermitente, ¿cómo se ha dado la fiebre? Ya. Correcto, todo esto es parte de la historia y examen físico, ¿no? Datos epidemiológicos y todo. Reúno y pienso, esto puede ser una brucelosis, ¿no? Tengo todos esos datos, esto puede ser tranquilamente una brucelosis. El paciente viene, come queso fresco, viene, no sé, pues de Apurímac o viene o ha estado en un sitio donde hay esta enfermedad, entonces yo puedo pensar en esto. La sintomatología corresponde a la brucelosis, pero entonces, como le digo, tenemos que pasar a unos exámenes de laboratorio para poder tener claro que esta prueba, que esto, lo que estoy pensando, es cierto y tengo que comprobar. Entonces, para eso, ¿qué le voy a pedir? Hemocultivos, virocultivos, pruebas serológicas, que son los métodos diagnósticos. Pruebas serológicas se llaman cuando se estudia en el suero, ¿no? Es decir, saco una muestra de sangre, centrifugo, y los glóbulos rojos se van al fondo del tubito y arriba me queda una parte amarilla o parte líquida que se llama suero. Suero o plasma cuando tiene anticoagular, ¿no? De repente ustedes han visto cuando van al laboratorio, le toman una muestra de sangre, o ustedes una muestra de sangre, de repente lo dejan reposar, se forma un coágulo y al costado se pone algo líquido. Eso es el suero. Entonces, cuando hablamos de pruebas serológicas, quiere decir que voy a trabajar con ese suero. ¿Por qué? En ese suero ahí tenemos los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos contra cualquier microorganismo que llegue a nosotros, cualquier microorganismos, virus o cualquier elemento extraño que ingresa a nuestro organismo, como mecanismo de defensa, nuestro organismo genera anticuerpos, algo que va a luchar contra o va a bloquear a estos microorganismos. Llega, lo bloquea y ahí lo mantiene. Y si tenemos más anticuerpos que el microorganismo, lo bloqueamos y no le impedimos que se haga la enfermedad. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con las vacunas en el COVID, ¿no? Entonces, no, pusieron unas vacunas, generamos anticuerpos y cuando nos infectamos viene el virus y lo capturamos. Y ya no nos hace mucha enfermedad o no nos hace nula o solamente leve. Entonces, esa es la idea. Por eso que estudiamos ahí en el suero, vamos a estudiar los anticuerpos. Pero también yo puedo aislar al microorganismo. ¿Cómo? Con la muestra, un cultivo, me lo cultivo y veo si es que en verdad crece o no la brucela. Puedo llegar a hacer el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico bacteriológico, en verdad, es bastante complicado porque es un microorganismo difícil de cultivarlo, es laborioso,
pero sin embargo sigue siendo el método convencional y definitivo para confirmar esta enfermedad, ¿no? Y para esto hacemos cultivos en hemocultivos, o sea, sacamos sangre y cultivamos la sangre. Mielocultivos de la médula ósea, ¿no? Aspiramos médula ósea, lo ponemos a cultivar y vemos ahí si crece esta bacteria en el líquido cefalorraquídeo, en los abscesos, ¿no? Puede haber absceso hepático, tomamos muestra de eso y lo cultivamos. Biopsias, líquido articular, líquido prostático. Ahí podemos detectar, ¿no? Entonces, lo principal y las pruebas que se piden usualmente son los hemocultivos y mielocultivos. O sea, cultivo en la sangre y cultivo en la médula ósea, que nos van a ayudar a poder identificar, ¿no? Pero para esto, como lo hemos mencionado, va a depender bastante de la enfermedad, del paciente, de los datos clínicos que tenemos y vamos a requerir de medios de cultivos bastante enriquecidos, haber hecho una buena obtención de muestra representativa para que crezca, ¿no? La cantidad de muestra necesaria y después ver los cultivos, ir viendo para ver si crece o no este microorganismo. Porque es bastante fastidioso. Antiguamente, y lo pongo acá para que tengan en cuenta, en algunos casos se utiliza y todavía en el Instituto Nacional de Salud creo que todavía se tiene, el medio Ruiz Castañeda. Ese medio Ruiz Castañeda es un medio bifásico, es decir, como ustedes ven acá en la gráfica, tiene un medio sólido que es como una gelatina y un medio líquido, ¿no? Es como que si tuviera usted así en plano inclinado, la parte sólida como una gelatina y una parte líquida que lo bordea, ¿no? Una parte líquida. Entonces, cada cierto tiempo se lo va moviendo y se baña con el caldo que tiene acá, se baña. Y mire, ven, hay unos puntitos blancos que usualmente así crecen, ¿no? Es un medio que tiene un anticoagulante, que es el polietileno sulfonato de sodio 0.025%. Pero es un medio que ya casi se está dejando de usar, ¿no? Actualmente tenemos equipos automatizados mucho más sensible para esto, ¿no? Pero siempre es bueno tener en cuenta, y por eso lo pongo acá en esta diapositiva, se hace una incubación a 35 o 37 grados con un 5% de CO2, me han mencionado que crecen algunas especies y las que prevalecen más, tiempo de 2 a 4 semanas y se busca una colonia hiperinclinada, ¿no? Ahí está. Y ahí está el crecimiento, usualmente crecen a las 48 horas, son colonias pequeñas, transparentes, son poco bacilos gram negativos, que lo hemos mencionado, pues lo hacemos, oxidasa y catalasa positiva, no fermentan los carbohidratos y puede aglutinar con suero polivalente, ¿no? Ahí están las colonias de Brucella melitense, van a ver las placas y unos pues ahí, ¿no? Placas, sí, chiquitos. ¿Está? Como vemos el gran, así lo vamos a ver, poco bacilos. Ahora, ¿se debe tomar esta muestra cuando está el paciente con fiebre? Sí. Sí de preferencia, pero no necesariamente, porque también actualmente con nuestra metodología de diagnóstico, que son mucho más sensibles, no necesitamos. Si vamos a encontrar ahí en la sangre la brucela, lo vamos a aislar. Entonces, pero siempre cuando hay fiebre quiere decir que hay mayor cantidad de microorganismos en la sangre, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Por eso es que hay pico de fiebre, porque salen más microorganismos, hay una reacción, la fiebre aumenta. Entonces quiere decir que en ese momento hay mayor cantidad de microorganismos en la sangre. Si yo le tomo la muestra ahí, voy a tener mayor posibilidad de que lo pueda captar, ¿no? Y está en fiebre alta 86%, en moderada 75%, y fiebre, y sin fiebre 28%, es más bajo. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad. Pero eso es el método Ruiz Castañeda, ¿no? Actualmente, como le digo, hay medios mucho más sofisticados que lo voy a mostrar, ¿no? Y bueno, y también saber, es lo mismo hacer el aislamiento en un hemocultivo, o sea, en un cultivo de sangre, que en un mielocultivo. Mielocultivo es un procedimiento bastante cruento, ¿no? Porque yo tengo que tener la médula ósea, que puede ser a nivel external, a nivel de la cresta ilíaca superior o inferior, con una aguja, ¿no? Ingreso a la piel, ingreso al hueso, al centro del hueso donde está la médula ósea y hago un aspirado y aspiro y saco ¿no? La médula ósea, ¿no? Entonces aspiro la médula ósea y eso es lo que cultivo. Como hemos dicho, son microorganismos intracelulares, así que lo podemos encontrar ahí y ahí me va a desarrollar. Entonces, es mucho más efectivo, ¿sí? Porque un mielocultivo es como que yo hiciera 3 hemocultivos, o sea, en la sangre periférica, ¿sí?
pero es mucho más cruento. O sea, también hay que saber solicitar. Entonces, como médico, digo, bueno, sospecho de brucela, primero le pido un hemocultivo, si me sale negativo, pero yo sigo sospechando de que es una brucela, le puedo pedir un mielocultivo. Entonces, eso es importante conocerlo. Y acá están los métodos actualmente que se utilizan, estos sistemas automáticos o semiautomáticos, en los que se destaca el BAC, que es lo que tenemos actualmente. Bueno, en nuestro hospital tenemos esto, que son unos frascos con unas resinas que son un removedor de antibióticos por si el paciente ha tomado antibióticos y no impide el desarrollo, pero que tienen una particularidad, ¿no? Detecta el consumo de CO2, o de oxígeno, o la fracción que aumenta esto, y me va a detectar si es positivo a mínimos cambios, incremento de las bacterias, me va a dar una señal fluorescente en algunos casos que me pueda detectar el desarrollo bacteriano. Me desarrolla y de ahí lo puedo usar una placa o un medio de cultivo para que desarrolle, ¿no? Ah, y esto es importante, ¿no? A medida que progresa la enfermedad, disminuye la probabilidad de poder yo obtener la brucela de los monocultivos, ¿no? Entonces ya ahí es necesario hacerle aspirado de médula ósea o de ganglios o de hígado. Bien, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico serológico? Ese es el aislamiento bacteriano, ¿no? Que hemos hecho el cultivo para hacer el cultivo, y ahí está. Y ahí lo desarrollamos y crece, excelente. Pero también hay formas indirectas de hacerlo. Como le digo, no aíslo, no voy a detectar el microorganismo, no lo voy a cultivar y lo voy a ver, pero puedo detectar indirectamente los anticuerpos para este tipo de bacterias, este tipo de microorganismos, ¿no? Nuestros organismos, como le dije, son específicos para esto, entonces yo le pongo una cepa inactiva y lo enfrento al suero, y me podría aglutinar, me podría hacer algún tipo de reacción. Y en eso se basa todas estas pruebas, ¿no? Es decir, coloco el suero, hago un antígeno ya de una cepa inactivada, lo enfrento, me va a producir una reacción. Cuando hay una reacción, quiere decir que es positivo. Entonces, en eso se basa estas pruebas serológicas. Es importante saber que para las cepas que se utilizan es las cepas abortos, la 11-19-3 o 99S, que son antígenos especiales para producir la reacción. ¿Son las pruebas más usadas? Sí, porque no intervienen mucho más pruebas, no hay que esperar mucho tiempo, las pruebas son mucho más rápidos, se detecta inmunoglobulina G, en alguna inmunoglobulina M, de acuerdo al anticuerpo que se pone. Sabemos que el lipopolisacárido es la estructura más importante relacionada a la respuesta inmune, ¿no? Es decir, esta brucela tiene su lipopolisacárido y es donde se va a generar el anticuerpo. Entonces, es la parte externa de la célula y tiene mayor parte de anticuerpos, ¿no? Están dirigidos con otra función. Y aquí está un gráfico de cómo es el esquema citológico de la membrana externa. Como hemos dicho, ahí es donde se van a juntar los anticuerpos. Y bueno, y aquí hay una diferencia, ¿no? En la primera parte, que es estos puntitos negros que tiene, vemos acá a un tipo de células que son lisas, las células pueden tener células lisas de la brucela o rugosas, y en las células lisas sí tienen estas características, ¿no? Por lípido A, vemos acá, ¿no? Este lípido A, viene el núcleo y viene el polisacárido. Para las rugosas tiene lo mismo, excepto el polisacárido en la membrana externa. Es importante tener en cuenta eso. Pero puede haber reacciones cruzadas con otras, es decir, ¿me puede salir un caso positivo? Sí, si el paciente tiene Yersinia, o reacciones de la tolerancia, o Salmonella U30, o Escherichia coli 157, o 116, usted notó como una maltofilia, pueden hacer reacción cruzada. Quiere decir que me pueden aglutinar, o sea, la reacción puede salir positiva sin que sea brucela, ¿ok? Entonces siempre es importante tener en cuenta. ¿Cómo es nuestra respuesta inmune en caso de brucelosis? Es decir, nuestra respuesta inmune en base a anticuerpos, ¿sabes? Estamos hablando en base a anticuerpos. Hay una fase latente en la cual todavía ya tenemos la infección, pero recién se empiezan a producir los anticuerpos. Lo primero que se empieza a producir es el anticuerpo, la inmunoglobulina E, ¿no? En la fase aguda es la primera que aparece, pero que también pasado un tiempo, ya en la fase de curación, empieza casi a desaparecer, y no se mantiene por mucho tiempo, no lo podemos detectar. Sin embargo, la inmunoglobulina G aparece después, aproximadamente a los 15 días más o menos, ¿no?
empieza a aparecer, o sea, a las 2 semanas, 2 a 3 semanas. Empieza a aparecer la inmunoglobulina G, se mantiene y es la que se va a mantener por mucho más tiempo, ¿no? Y podemos detectarla. O sea, podemos hacer la reacción y si el paciente no tiene sintomatología y por hacer una cuestión de una rutina, se le toma una muestra de sangre y se le hace la prueba, un paciente que ha tenido brucelosis, ¿no? Voy a detectar, ¿no? La inmunoglobulina G, porque es la que casi siempre se mantiene, ¿no? Bien. Estas son las diferentes pruebas disponibles que se tienen para la detección de brucela. Algunas ya han dejado de usarse, ya no se usa mucho. La aglutinación rápida en placa, la aglutinación lenta en tubo, la aglutinación con 2-mercaptoetanol, rosa de Bengala, que todavía se usa, fenómeno de zona, anticuerpos bloqueadores, completo, prueba de Kuhn, ELISA indirecta. Son diferentes pruebas que tenemos, así que vamos a mencionar algunas para que tengan en cuenta. Estas son las diferentes pruebas. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, en superior derecho vemos acá cómo se ha enfrentado el suero del paciente con el antígeno. Mire, acá tienen algunas que no han aglutinado, pero estas dos han aglutinado, ¿no? Se aglutina, para que ustedes vean. Igual acá en los tubos, ¿no? Estos tubos transparentes de fondo azul, como ver, ¿no? En algunos están normal y otros ya están con una turbidez, y esas turbidez todavía están siendo positivas. Hemaglutinación, en tubito, por ejemplo, acá en el fondo vemos cómo aglutina, ¿no? Se hace en burumba. Ah, este es un tubito. Y el otro son las pruebas de minificación. Bueno, y aquí explicamos cómo se hace la aglutinación en tubo, que es la más antigua y la más utilizada para el diagnóstico de solo de saliva, ¿no? Ahí está, se usan diluciones y se enfrenta con un antígeno. Y ahí puedo detectar anticuerpos inmunoglobulina M o IgG1, IgG2. La prueba de aglutinación es lo mismo, la prueba de aglutinación con y sin mercaptoetanol. El 2-mercaptoetanol me va a inhibir la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces, por lo tanto, me va a dejar libre y detectar que lo que va a aglutinar es la inmunoglobulina G. Entonces, para detectar ahí eh, el 2-mercaptoetanol, la reducción de Hudson también, que es una en placa, y tiene casi la misma metodología, enfrentar un antígeno para detectar un anticuerpo, ¿no? La rosa de Bengala que sigo utilizando es una prueba rápida de matiz, nada más que tiene ahí rosa de Bengala porque tiene un durante de reacción, ¿no? Se va a poner una gota del suero con una gota del antígeno, o sea, 30 microlitros o 50 cada uno, y se hace eh, se homogeniza y se ve la reacción, ¿no? Ahí vemos en la lámina acá una reacción como aglutinado, ¿no? De repente lo podemos hacer en la parte práctica, de repente no necesariamente con la brucela, de repente, pero para que vean cómo es la aglutinación. Y aquí hay algunas características de las pruebas que sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? En placa, ¿qué es lo que detecto? IgG, IgM. En tubo, ¿qué detecto? IgG, ¿no? En 2-mercaptoetanol, IgG, en rosa de Bengala, IgG, ¿no? Aquí está en cuánto tiempo dura la prueba, ¿no? Cuál es el pH, 6.8, si es ácido o no, y el otro es la difusión. Y la rosa bengala, bueno, es la prueba que mayormente se pide, se usa, que es un antígeno acidificado, sencilla, económica, de TPGG1, muy sensible, específica, prueba cualitativa positiva o negativa. Sensibilidad, hay 95%, especificidad 98%. Tanto el valor positivo y negativo son buenos, ¿no? Sensibilidad a la prueba de 189, es un estudio donde se hizo la sensibilidad de diferentes pruebas que se hizo, en la cual la prueba de placa y la rosa de Bengala tiene mayor cantidad de sensibilidad, ¿no? Mayor porcentaje de sensibilidad. Y aquí, ¿cómo podemos interpretar de repente las reacciones que hay en un paciente con brucelosis aguda, ¿no? Si la rosa de Bengala sale negativo, la reacción en placa es negativo o hasta 1 en 50, podemos decir que el paciente no tiene brucelosis, ¿no? Sin embargo, si es negativo y si tiene una dilución de 1 en 100 a más positiva, ahí sí tenemos que hacer alguna prueba complementaria, ¿no? Hay unas pruebas adicionales para poder confirmar el resultado. O si la rosa de Bengala sale positiva y en placa me sale bajo, 1,25 más, sí lo diagnosticamos como brucelosis. Hay otros casitos, paciente sano con otras enfermedades puede ser negativo y rosa de Bengala negativo, ¿no? Es lo mismo básicamente de lo que se ha mencionado en el cuadro anterior. Bueno, y este es el anuario estadístico que se tenía, y aquí yo había puesto, este es del 2018, como vemos, para comparativo. Miren, no tenemos ninguna prueba. Tenemos pruebas que enviaron, o sea, es decir, pacientes que tuvieron sintomatología y que se pensaba que tenía brucelosis, entonces los mandaron al centro para hacer la prueba molecular, o el PCR, y le hicieron, y le sacaron las pruebas y están negativas.
¿De dónde enviaron? Enviaron, esto se fue, esto es por meses, en julio y en octubre. Estaba negativo, 2018, ¿no? Esto, esto es el 2018, ¿no? Y aquí estaban negativos, ¿no? Todos negativos. Sin embargo, actualmente, no sé si aquí puedo compartir, pueden ver este, donde dice 2023, Laboratorios Técnica Bacteriana, ¿lo pueden ver? 2023, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. En este 2023, mire, en este informe, como les mencionaba, sí han enviado este es de Antrax, estamos viendo otro, Antrax. Y acá está, este es de brucelosis, mire, el 2023. Aquí, este es el anuario del 2023 y vemos acá, el PCR han enviado, ¿cuántas muestras? 30. 30 muestras, de las cuales 24 negativas, es decir, descartamos 24, pero sin embargo 6 fueron positivas. Anteriormente no teníamos nada, ¿no? Y ahora en el 2023 tenemos 6 casos. 6 casos, ¿no? Entonces, y también, pero ¿de dónde fueron? ¿No? Es importante también saber de dónde fueron, y aquí es un cuadrito bastante interesante que le hacen, que nos ponen acá. Los positivos, ¿de dónde fueron? De Bagua, Amazonas, 3, 2 de Lima Ciudad, ¿no? Y 1 del Instituto Nacional de Salud mencionado, Amazonas. Ujú. Entonces, importante, ¿no? Bien. Anteriormente, para hacer estas pruebas de Rosa de Bengala, nosotros veíamos, utilizamos unos antígenos del Instituto Nacional de Salud que ellos mismos lo creaban con la cepa. Ya no lo venden, lamentablemente, pero esas son las cepas que quería mostrarle a ustedes para que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y como nosotros somos médicos y nos estamos formando para médicos, para ser médicos, no solamente debemos estudiar cómo es el microorganismo, cuál es la epidemiología, cómo lo veo al microscopio, cómo se cultiva, qué métodos diagnósticos utilizo, cómo está el reporte actual anual, sino también necesito saber cómo es el tratamiento de los residuos, ¿no? Obviamente van a tener su curso de farmacología, de medicina 1, medicina 2, donde de repente van a ampliar más, pero siempre es bueno que se revise esta parte, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la brucelosis humana? ¿Ah? En verdad, el tratamiento es bastante difícil. ¿Por qué? Como ponemos aquí, es un desafío médico. ¿Por qué? Porque sabemos que es un microorganismo intracelular facultativo, o sea, puede estar dentro, puede estar fuera. Si está fuera de la célula, básicamente lo podemos atacar. Sin embargo, cuando está dentro, ¿cómo hacemos, no? Y es por eso que el tratamiento a veces son largos para poder combatirlo, ¿no? Entonces, pero para esto necesitamos tener siempre ciertos datos para poder iniciar un tratamiento. No hay una receta, vamos a dar tratamiento para esto y es estandarizado para todos, no. Cada paciente es diferente de acuerdo a cómo se presente y podemos darle diferente tratamiento, digamos, o sea, enfocarnos en cómo dar un tratamiento, ¿no? Para eso necesitamos saber características del germen, ¿no? Si tiene capacidad para ingresar o sobrevivir dentro de las células plasmático, es decir, o extracelular, es importante saberlo. Entonces, los tratamientos que se dan son efectivos, pero pueden ocurrir recaídas, ¿no? A pesar de que sean susceptibles los antibióticos utilizados, son susceptibles, pero pueden ocurrir recaídas porque pueden encontrarse aún en las células, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo puedo medir si está siendo efectivo el tratamiento que le estoy dando? Primero, con una mejoría inicial, ¿no? El paciente está con síntomas, con toda la sintomatología, le doy el tratamiento y mejor, ¿no? Sigo dándole el tratamiento, remite el cuadro clínico y desaparece todo el cuadro clínico. Vemos en las pruebas inmunológicas, medición de anticuerpos, que también, ¿no? La respuesta inmunológica, si vemos ahí que se diluyen y hay de una, 20, una 60, un 120, y esto va reduciendo la cantidad, quiere decir que hay una respuesta inmunológica de esto. Disminuye los números de recaída del tratamiento, entonces es importante que está siendo efectivo mi tratamiento, ¿no? El esquema de tratamiento va a depender del agente etiológico.
sea, cuál es el causal, si es Brucella melitense o suis, si es Brucella abortus o canis, ¿no? O sea, no basta con sea Brucella, porque también ahí de repente tengo que armar mi tratamiento de acuerdo a lo que sea ahí. Es importante saberlo, sí. Entonces, también hay que saber si es un estadio agudo, subagudo, es crónico, es una recaída, ¿no? Hay que ver eso también, ¿no? Si es leve, el cuadro clínico es leve, moderado, severo, hay compromiso articular u otro solo, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta para dar un tratamiento, ¿no? Entonces, la brucelosis aguda y subaguda en adultos y niños mayores de 8 años se da con tetraciclina, doxiciclina, más rifampicina bioral. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? 4 a 6 semanas, ¿no? Pero si es una brucelosis aguda o subaguda en niños menores de 8 años, ahí se cambia. Ya no se da tetraciclina, sino se da clotrimoxazol, perdón, más rifampicina bioral y duración 4 a 6 semanas. Si es una brucelosis crónica, o sea, es decir, lo ha tenido por mucho tiempo, lo tiene, entonces damos una fase de ataque primero, damos un esquema similar como si fuese el caso agudo que hemos dado ahí, los tipos de antibióticos que hemos dado, la duración igual o mayor hasta la revisión del cuadro clínico, y después se le da un tratamiento de consolidación, ¿no? Ya se le da minidosis, una cápsula de tetraciclina o ciclina cada 24 horas, en adultos obviamente mayores de 8 años, y en menores de 8 años, cotrimoxazol, ¿no? ¿Hasta cuándo? Después de la remisión de la sintomatología, 6 meses. Un tratamiento largo, una brucelosis crónica. Ah, ya, pero solamente así no, pero también tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones del paciente. El paciente está, hay embarazo o está dando de lactar, tengo que cambiarle, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer un análisis de riesgo, beneficio. Es momento de que si está gestando, le puedo dar el tratamiento, de repente lo puedo ocasionar, ¿no? O de repente le doy otro tipo de antibiótico o espero un poquito para que, ¿no? O la lactancia, si tengo que darle si dejar de dar lactar o no, pero el tratamiento de repente es por 6 meses, ¿cuál es el tratamiento que debo dar? Entonces se hace un análisis de riesgo-beneficio y el tratamiento usualmente es reemplazar, ¿no? El tratamiento con cotrimoxazol, ¿no? En las recaídas usar casi el mismo esquema, minidosis y ver la causa de persistencia intracelular de la bacteria, ¿no? ¿Cómo controlamos la brucelosis? ¿Cómo hacemos este tema de prevención con la vacuna para la brucela melitensis, una para brucela abortus y evitar el consumo de queso fresco producido artesanalmente? Entonces se tiene que pasteurizar o esterilizar esto. ¿Cómo podemos erradicar la brucelosis? Eliminando las cabras infectadas. Esa es una forma de hacerlo. ¿Por qué hemos tenido en el 2023 nuevamente aparición de casos de brucela? Es muy posible que sea por esto, ¿no? Porque no se han hecho las vacunas a los ganados. Y esto trae la repercusión. Entonces, por eso que es importante también la vacuna. Y no solamente en este tipo de enfermedades, hay otros tipos de enfermedades que nuevamente están reapareciendo porque no se están vacunando, no se ha hecho la vacuna. Y también porque hay un grupo que está en contra de la vacuna, ya una vacuna contra a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como profesionales de la salud, nos instruyamos, busquemos qué tan efectivas son las vacunas y qué tan efectivas pueden producir, cuáles son los riesgos que tiene una vacuna eh, y cuáles son los beneficios, ¿no? Para poder nosotros pues, dar una explicación, una información completa a quienes nos preguntan, ¿no? Que son usualmente los pacientes, ¿no? Bien. Creo que solamente tocamos brucelosis, ¿no? Así que, bien, si tienen alguna pregunta, sería importante que lo hagan en este momento. Si no Solamente hay, una pregunta. bueno, a revisarlo. Dígame. Respecto, o sea, en la especialidad de microbiología, no, microparásito y con lo que es medicina veterinaria, ellos también, los médicos veterinarios, como que se especializan en esa parte. Por ejemplo, si quieren ver si ese parásito o microorganismo que está allí, cómo en lo que es en medicina, como en humanos, cómo ellos, o que Ah, realmente claro. ellos. O sea, ¿cómo se relaciona entre médico, veterinario y con esa especialidad? Cuando nosotros vemos a los
a los humanos, ¿no? Eh, ¿qué profesiones están en, por ejemplo, el veterinario está en riesgo? Está en riesgo porque porque puede manipular animales que están contaminados, ¿no? Los veterinarios también trabajan en canales, también trabajan en las veterinarias donde llegan animales y pueden estar enfermos, y te pueden morder, pueden contagiarte por colocar vacunas. Ellos evalúan también a estos animales y pueden darse cuenta de que están infectados o cuándo colocar las vacunas, o de repente ir a los lugares donde crían y saber que tienen que, así como también los humanos tienen su calendario de vacunas, igual también los animales, ¿no? Los animales también tienen calendario de vacunas que deberían ser, que de repente, por eso es que de repente quienes tienen mascotas actualmente también saben que tienen un calendario de vacunas y por eso van al veterinario para que le pongan su vacuna contra tal parásito, contra tal virus que se tiene. Igual también en los temas eh, eh, de las cabras, de los ganados, también debe haber un veterinario para poder controlar esto y prevenir una enfermedad, colocarle su vacuna. Y obviamente, si ya tiene la enfermedad, saber qué medidas preventivas y orientar a quien está a cargo de ese ganado, decir, esto tienes que erradicarlo, tienes que sacrificarlo, tienes que aislarlo y tomar las medidas preventivas. O sea, el médico veterinario trabaja con el microbiólogo, algo así. Ya. Lo que pregunta es cómo el médico veterinario se puede dar cuenta de que su ganado tiene la enfermedad, ¿a eso se refiere? ¿Le puede hacer Sí, eso? Si es que le puede hacer estudios al ganado para saber y confirmar que tiene esta enfermedad. ajá. Sí, claro, claro, claro. Es más, también, o sea, también se hace estudios al ganado, ¿no? O sea, los ganados en la parte de la veterinaria, también se hacen estudios microbiológicos, estudios de sangre, también se hacen ese tipo de pruebas, claro que sí. Ya sí, gracias, profesor. Sí. Bien, bien, si no hay ninguna pregunta, entonces, bien, después le comparto la diapositiva con el delegado, ¿no? Revisen estos casos. Lo que nosotros le damos aquí de repente son unas pautas de lo que nosotros vemos y tenemos, pero queden ustedes revisar un poco más, ¿no? Pueden revisar, leer, analizar, ver alguna estadística, y si de repente hay otra oportunidad de reunirnos, decir, mira, porque encontré esto, encontré este punto, así se está tratando, actualmente existe esta nueva metodología de diagnóstico. Esa es la idea que el alumno empiece a revisar estos temas. Te dan el tema y lo revisas, una revisadita, miras algún artículo reciente de la Brucela y todo, y después comentar, ¿no? Entonces, hacemos intercambio de conocimientos, ustedes dan un aporte mayor a sus compañeros, y si cada uno buscara algo novedoso, mira, son ahorita 70, son 70 informaciones que podemos rescatar, o podemos coincidir, o se puede discutir al respecto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, bueno, listo, ha sido un gusto Disculpe, doctor. poder compartir con ustedes. Sí, Tengo una dígame, duda pequeña, doctor. Doctor, al dígame. mencionar al inicio de la clase que no hay forma de espora, entonces simplemente la desinfección de lugares o superficies con alcohol sería suficiente para evitar la propagación. Claro, sí, sí, podría ser, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Como hemos visto ahí, hay muestras y tipos de secreciones que duran más tiempo de acuerdo al ambiente donde está, ¿no? Si puede estar en el suelo, si puede estar en la superficie. Una superficie limpia que se desinfecta, no hay riesgo de infección, ¿no? Pero si dejamos, por ejemplo, material de secreciones, ¿no? De un ganado, un animal enfermo, es muy posible que sí, ¿no? Ya, doctor, gracias. Bien, bien, si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, me la hacen llegar con el delegado. Listo. Bueno, un abrazo para ustedes y saludos.